Tenemos el caso también en que la distribución T de Student se aplica cuando tenemos una diferencia de medias. Entonces aquí cambia un poquitito también nuestra fórmula, entonces tenemos que mirarlo también con cierto detalle, porque tiene algunos pequeños, digamos, algunos ajustes que debemos hacer. Entonces, si tenemos datos provenientes de dos muestras distintas con varianzas poblacionales desconocidas, y si una de las muestras es menor a 30, ya no podemos utilizar la distribución normal. Entonces, tenemos que tener cuidado si no conocemos la varianza o la desviación estándar de la población y el tamaño de una de las muestras. No es necesariamente que las dos deben ser menores a 30, pero si una de ellas ya es menor a 30, entonces ya no podemos aplicar nuestra distribución normal. Habíamos visto ejercicios en donde el tamaño de muestra, por ejemplo, era igual a 10, ¿verdad? En las dos muestras tenían el mismo tamaño y era igual a 10. Pero en ese caso sí conocíamos la varianza de la población, por lo tanto sí podíamos utilizar la distribución normal. Pero en el caso de que eso no ocurra, entonces ya no podemos hacerlo. Y tenemos que utilizar también la distribución T de Student. Y ahí, en este caso, el estadístico T se calcula utilizando esta fórmula, ¿verdad? Cambia un poquitito nuestra fórmula teniendo en cuenta que tenemos que hacer la diferencia entre las medias muestrales y las medias poblacionales. Y aparece algo nuevo que viene a ser esto que está representado aquí por SP. Viene a ser la distribución viene a ser la desviación de esa diferencia de medias teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Y para calcular eso, entonces tenemos otra nueva fórmula que viene a ser esta, ¿verdad? Entonces ahora, cuando las muestras son pequeñas y es diferencia de medias, entonces tenemos que aplicar nuevas fórmulas que son estas. Y a la par también tenemos que calcular los grados de libertad. Y en este caso entonces los grados de libertad se calculan aplicando la fórmula que B es igual a N1 más N2 menos 2. Esos serían los grados de libertad. Entonces vamos a ver un ejemplo también aplicando estas nuevas fórmulas. Entonces aquí dice que las horas extra promedio trabajadas en el 2010 por 12 obreros de una tabacalera de la región fue de 67,5 horas con una desviación estándar de 2,8 horas, mientras que 14 obreros de la misma tabacalera en el 2011 tenían un promedio de horas extras trabajadas igual a 68,2 horas con una desviación típica de 2,5 horas. El gerente de recursos humanos de la empresa mantiene que el promedio de horas extras trabajadas por los obreros de la empresa en el 2010 es más bajo que el promedio de horas extras trabajadas por los obreros en el 2011. Y pregunta, ¿tiene razón el gerente? Pruebe las hipótesis adecuadas con alfa igual a 0,05. Entonces acá, fíjense en el tamaño de las muestras. Dice, verá que las muestras del año 2010 son iguales a 12 y del año 2011 son 14. Entonces nuestras muestras ambas son menores a 30. Además tenemos una desviación estándar de las horas, pero se refiere a la muestra, no se refiere a la media, perdón, no se refiere a la población en sí. Entonces esa desviación estándar que conocemos ya de las dos muestras no hacen referencia a la población. Y lo que acá se está queriendo demostrar es que el promedio de horas trabajadas por los obreros del año 2010 es más bajo que el del año 2011. Entonces sería que el 2010 es menor que el del 2011, para tener en cuenta ya a la hora de escribir nuestra hipótesis alternativa. Entonces acá, como siempre, primero hacemos las hipótesis. Entonces la hipótesis nula decimos que la media 1 es igual a la media 2, o sea, no hay diferencia entre las horas trabajadas por los obreros en los 2 años, ¿verdad? Entonces el promedio de horas trabajadas en el 2010 y en el 2011 son iguales. Y como ya habíamos dicho, lo que se quería demostrar era que el 2010 era menor que el 2011. Por lo tanto, la media 1 es menor a la media 2. Entonces decimos que el promedio de horas extras trabajadas en el 2010 es menor. Y el tipo de prueba
vamos a quitar de la hipótesis alternativa. Como dice que es menor, entonces tenemos una prueba unilateral izquierda. Y el nivel de significancia alfa es 0,05. Obviamente ahora vamos a seleccionar nuestra distribución y vamos a hallar el valor crítico. Igual que el anterior, tampoco conocemos las desviaciones estándar poblacionales de las dos, ¿verdad? Entonces solamente sabemos de la desviación estándar de la muestra. Aparte de ello, N1 es 12 y N2 es 14 y son menores que 30, por lo tanto vamos a utilizar la distribución T de Student. Y hacemos el cálculo, ¿verdad? Entonces, para calcular los grados de libertad, aplicamos la nueva fórmula, donde dice que B es igual a N1 más N2 menos 2, por lo tanto tenemos 12 más 14 menos 2 y ese resultado viene a ser 24. Entonces tenemos 24 grados de libertad y alfa es igual a 0,05 y el test es de una sola cola. Entonces el valor crítico viene a ser la T para 24 grados de libertad y un nivel de significancia de 0,95. Recuerden que el 0,95 sale de hacer la resta entre 1 menos alfa, que es 0,05, porque ese es el nivel de significancia que maneja la tabla T de Student. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, fíjense que estamos hablando de una prueba unilateral izquierda, por lo tanto, por más que en la tabla, cuando busquemos el valor, fíjense en la tabla, 24 grados de libertad y nivel de significancia 0,95 da un valor de 1,711 y es positivo, pero como nosotros vamos a hacer una prueba unilateral izquierda, entonces automáticamente le colocamos a este valor el signo negativo. Y ahí ustedes pueden observar ahora en la tabla, ¿verdad? Acá hay un pedacito nada más de esa tabla, que todos los valores que tenemos en la tabla son valores positivos. Pero nosotros, a medida, dependiendo de la situación, a medida que vamos a necesitar, le vamos a colocar el signo negativo, positivo o vamos a utilizar ambos, ¿verdad? Entonces ya tenemos el valor crítico y podemos pasar ahora a escribir nuestro criterio de decisión. Entonces tenemos aquí nuestro gráfico, colocamos ya, posicionamos el valor de la T crítica negativo 1,711. Todo lo que queda a la izquierda es la zona de rechazo y todo lo que está a su derecha es zona de aceptación. Y ahora escribimos el criterio de decisión. Si la T calculada es mayor o igual que nuestra T crítica negativo 1,711, entonces vamos a aceptar H sub 0 y caso contrario la vamos a rechazar. Entonces si cae hacia la derecha, que vienen a ser los mayores, vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. Y ahora vamos a estandarizar el estadístico que viene a ser la T. Entonces la media de la muestra 1 es 67,5, la muestra 2 tiene por media 68,2 y las desviaciones muestrales son 2,8 y 2,5 respectivamente. N1 es igual a 12 y N2 es igual a 14. Y las medias poblacionales, según la hipótesis, nosotros dijimos que son iguales. Según nuestra hipótesis nula, que es la que queremos demostrar, nosotros dijimos que las medias poblacionales son iguales. Por lo tanto, media 1 es igual a media 2. Y lo que queremos calcular es el estadístico T. Siempre les estaba diciendo a ustedes, especialmente cuando trabajamos en intervalos de confianza, cuando hacemos diferencia de medias o diferencia de proporciones, que coloquemos el valor mayor primero y luego el menor para que la resta no salga negativa. Pero en este caso, como que siempre decimos que las medias poblacionales son iguales o que las proporciones poblacionales son iguales. Y al aplicar la fórmula, si son iguales, se hace la resta y da 0. Entonces eso no va a afectar nuestro resultado, entonces podemos mantener nomás en este caso la media 1 67,5 y la media 2 68,2. Tenemos nuestra fórmula y vamos a aplicarla. Lo que tenemos que calcular primero indefectiblemente es el valor de SP, que viene a ser la desviación estándar de las muestras. Entonces hacemos eso como un cálculo auxiliar.
traemos la fórmula que le corresponde y cargamos los datos. Aquí no hay mucho secreto porque es solamente cargar los datos, reemplazar los datos de la fórmula y cargarlos en la calculadora, pero hay que saber cargarlos también. Entonces, si van a hacerlo todo de una vez, recuerden usar siempre los paréntesis para que el resultado no sea afectado. Y acá tenemos entonces que el valor de esa desviación es 2,75. Y ahora sí podemos cargar todo en nuestra fórmula principal. Acá está lo que yo les había dicho de que la media 1 menos la media 2 es igual a 0, puesto que dijimos que las medias poblacionales son iguales. Entonces acá reemplazamos todo y calculamos, hacemos en la calculadora, ¿verdad? Valga la redundancia, y tenemos que t es igual a negativo 0,647 y ubicamos eso nuevamente en nuestro gráfico. El negativo 0,647 está hacia la derecha del negativo 1,711. Quiere decir que nuestra t calculada es mayor que nuestra t crítica. Por lo tanto, tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y ahí interpretamos el resultado. Entonces decimos que como la t calculada es igual a negativo 0,647 y es mayor que nuestra t crítica, negativo 1,711, entonces aceptamos h sub 0 para un nivel de significancia de 0,05. Y no existe evidencia estadística para pensar que la media de las horas trabajadas en el año 2010 son menores que las del 2011, por lo que concluimos que el gerente no tiene razón. Entonces ahí con esto cerramos también esta parte y yo creo que con estos dos ejemplos que vimos ya son más que suficientes para la aplicación de la distribución T. En realidad lo único que va cambiando es el estadístico que se calcula y el tamaño de la muestra. Entonces las hipótesis y los pasos a seguir son todos parecidos a los que se utilizan también para muestras grandes.